Esta práctica se llama sistema europeo. Para esta práctica vas a requerir de todos tus instrumentos de trazo, escuadra, regla T y compás, el escalímetro como instrumento de medición, tus lápices 6H y HB y una hoja A3 que debe de estar fija a tu respirador o mesa de trabajo. El propósito de esta práctica es que comprendas y apliques correctamente la representación de vistas e isométricos en el sistema de proyección ortogonal del primer triedro o sistema europeo. Para esto vamos a tener que empezar a dividir nuestra hoja en cierta proporcionalidad para poder dibujar ambos elementos. Entonces, para iniciar, lo que vamos a hacer es empezar a dividir nuestra hoja A3. Primero determinar nuestra área de dibujo, proyectando la línea superior del cuadro de referencias hacia el margen izquierdo, y una vez que ya tengamos esa línea dibujada, vamos a dividir en quintas partes el espacio de la hoja de margen izquierdo a derecho, y vamos a tomar 3/5 partes para hacer las vistas y 2/5 partes para hacer el isométrico. Una vez que ya tengamos dividida la hoja con una línea muy fina, calidad 6H, vamos a empezar a dibujar el isométrico localizando el centro de este rectángulo que nos quedó del lado derecho. Vamos a dibujar dos ejes de referencia perpendiculares, es decir, horizontal y vertical, y a partir de la intersección de esas líneas vamos a proponer el radio para empezar a hacer una circunferencia que nos va a servir como apoyo para hacer la envolvente de la caja en la que vamos a inscribir el volumen. En este caso, el radio que vamos a utilizar para hacer la circunferencia es de 6 centímetros. Entonces la pieza va a tener 6 centímetros de ancho, 6 centímetros de altura y 6 centímetros de profundidad. Una vez terminada nuestra caja en isométrico, vamos a empezar a modular cada una de las caras que la conforman para poder trazar la forma final del isométrico. Para esto vamos a medir sobre los ejes X, Y y Z a cada 2 centímetros para reticular cada una de estas caras, es decir, la vista frontal, la vista lateral izquierda y la vista superior. Y esto lo vamos a lograr dibujando paralelas a estos tres ejes X, Y y Z con nuestro lápiz más duro que tengamos, es decir, con un lápiz 6H, puede ser con el 8H, o si hay algún otro lápiz de la gama H que tengas, con ese puedes dibujar. Sobre de estas líneas que van a quedar en la modulación en cada una de las caras, pues vamos a ir remarcando con HB la forma final del volumen. Para eso es importante que tengamos bien afilada la punta de nuestro lápiz, y además que a la hora de estar remarcando las líneas sobre lo que ya tenemos dibujado, pues no arrastremos las escuadras para que no se nos ensucie este volumen, para que no se nos ensucie la hoja. ¿De acuerdo? Entonces es recomendable ir levantando los instrumentos e irlos limpiando a cada rato con una franela, con una servilleta o con un trapo que tengamos destinado para estar limpiando nuestros instrumentos. Otra recomendación es que traces primero en un sentido, es decir, primero las líneas paralelas a Y, después las líneas que tengan la inclinación del eje X, y finalizamos con todas las líneas paralelas al eje Z. Entonces con esto pues vamos a tratar de que nuestro dibujo pues se conserve lo más limpio que se pueda. Una vez que tengamos ya dibujadas todas estas líneas, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir conformando el isométrico al cual le tendremos que determinar sus vistas en sistema europeo. La calidad de trazo del isométrico debe de resaltar sobre las líneas auxiliares que dibujamos para hacer el cubo y todas sus retículas. Entonces, una vez que ya hayamos terminado este objeto, ahora lo que vamos a hacer pues es dibujar el rayado o ashurado en cada una de las caras inclinadas de esta pieza. Así como vamos a representar el rayado con calidad fina, es decir, con el lápiz 6H, un 8H o también pudiera ser un 4H, lo mismo haremos cuando dibujemos las vistas. Cada espacio que represente una rampa en el sistema de vistas también deberá
tener este rayado o asurado con la misma calidad de trazo. Podemos ir alternando el uso de las escuadras. Podemos utilizar el juego de escuadras grandes cuando tengamos que hacer los trazos principales, y cuando tengamos que hacer detalles como por ejemplo los rayados, acotaciones o trazos de guías, podemos utilizar el juego de escuadras más pequeño. Esto nos ayudará para que nuestra lámina no se nos ensucie, ya que el desplazamiento de estos instrumentos será menor respecto a las escuadras más grandes. Entonces vamos a aplicar el asurado en ambas rampas. Es importante mantener la limpieza en nuestra lámina, entonces cuando terminemos de hacer este rayado o asurado en el isométrico, es conveniente que cubramos este dibujo con una hoja para que no estemos extendiendo el grafito en todo el espacio en el que no hemos trazado. Ahora, por ejemplo, del lado izquierdo de la ventana donde hicimos el isométrico, pues vamos a dibujar las vistas. Y ahora lo que vamos a hacer pues es encontrar el centro geométrico de este espacio por medio de dos diagonales que podemos hacer con las escuadras, o si el espacio es muy grande respecto a la longitud de nuestras escuadras, pues podemos usar la regla T. Una vez que encontremos la intersección de esas diagonales, nos van a servir para dibujar dos ejes perpendiculares, es decir, donde vamos a dibujar las trazas, línea de tierra ZY y la Z vertical. Y estos trazos los vamos a hacer con calidad muy tenue. Posteriormente ya aplicaremos la calidad correspondiente a cada traza. Y algo muy importante que debemos de rescatar es que el objeto, cuando estamos haciendo las proyecciones en el espacio, cuando todavía está ubicado en el primer triedro, no está recargado en ningún plano de proyección, está flotando en el espacio. Por lo tanto, las vistas no deben de estar sobre ninguna de las trazas. Debe existir una separación de 1.5 centímetros o 15 milímetros, que es lo mismo, y esta distancia nos va a servir para colocar los elementos que se requieran cuando ya estemos trabajando el tema de cortes. Entonces, desde esta primera práctica vamos a tomar este criterio de separación entre las trazas y las vistas del objeto. Entonces, a partir de línea de tierra hacia arriba medirán 15 milímetros, de la traza Z hacia arriba y hacia la izquierda, y de la traza Y hacia la izquierda y hacia la derecha. Y a partir de esas líneas paralelas que hagamos a 1.5 centímetros de las trazas, empezaremos a dibujar las envolventes para cada una de las vistas. En este caso, como esta figura está inscrita dentro de un cubo, dijimos que el cubo lo hicimos de 6 centímetros por lado, por lo tanto las vistas también deben de estar inscritas en cuadrados de 6 por 6 centímetros. Una vez que ya tengamos estas envolventes con calidad 6H, pues tenemos que determinar las vistas y nos tendrán que quedar de esta manera. Ya estas piezas previamente las hemos revisado en clase para que no existiera alguna duda al momento de estar proyectando ya en este formato A3. Y estas vistas deben de estar completas, teniendo toda su información respecto a ellas, es decir, tenemos que indicar las dimensiones de cada una de ellas, tenemos que acotar en la vista frontal la altura y en la vista superior vamos a acotar ancho y profundidad, y esto lo vamos a hacer por medio de los elementos de acotación que ya conocemos desde dibujo técnico 1, los cuales pues tendremos que ir dibujando por pasos, es decir, tendremos que dibujar primero las líneas de referencia, que son las que estamos trazando en este momento. Recuerden que las de referencia miden 20 milímetros de largo para las cotas totales y 10 milímetros de largo para las cotas parciales. Y también estas líneas las empezamos a medir a partir de las esquinas de las envolventes, no de los bordes de las vistas. Y la calidad de trazo pues tiene que ser con calidad muy fina, muy tenue, con calidad 6H u 8H. Para dibujar las líneas de acotación, pues ahora vamos a medir a partir del borde de la vista hacia la izquierda o hacia abajo 8 milímetros para hacer la línea de acotaciones parciales, y a partir de esta primera línea que dibujemos vamos a medir otros 10 milímetros para hacer la línea de acotaciones total. Vamos a dibujar tanto en la vista frontal una cota parcial y total, como en la superior en ambos sentidos, ancho y profundidad.
Hasta ahorita, tanto las líneas de referencia como las de acotaciones las hemos dibujado con calidad fina. Una vez que hayamos terminado de dibujar en ambos sentidos las líneas de referencias y líneas de acotaciones, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar a dibujar las cabezas de flecha. Estas cabezas de flecha tienen que ser cabezas de flecha abiertas, con una inclinación de 15 grados respecto a las líneas de acotaciones, es decir, respecto a la línea vertical u horizontal, sea el caso. Entonces, para dibujar cada una de estas líneas que van a conformar las cabezas de flecha, pues tendremos que hacer uso de nuestro par de escuadras, de preferencia las escuadras más pequeñas, para que podamos estarlas desplazando sin problema sobre la regla T. Ya anteriormente revisamos cuál es la forma de acomodar las escuadras para trazar ángulos de 15 grados, y entonces esto es lo que vamos a hacer para empezar a dibujar todas las cabezas de flecha. Entonces es importante que observes cómo están colocadas en par, hipotenusa sobre hipotenusa. La escuadra de 30 grados está sobre la regla T, y en esta posición de escuadras vamos a poder trazar todas las cabezas de flecha en las acotaciones verticales, pero solamente vamos a trazar la mitad de la cabeza de flecha. Conforme vayamos desplazándonos hacia abajo, vamos a trazar todas estas flechas en el sentido de las líneas de acotación verticales, y con este mismo arreglo de escuadras vamos a poder trazar también la mitad de las cabezas de flecha en las líneas de acotaciones horizontales. Una vez que hayamos terminado de dibujar todas las cabezas de flecha con este arreglo de escuadras, pues lo que vamos a hacer es retomarlas así en par como están, y lo único que vamos a hacer es espejearlas. Es decir, la escuadra de 30 nuevamente la vamos a colocar sobre la regla T, pero ahora el ángulo de 30 grados estará dirigido hacia la izquierda, pero nuevamente colocaremos la escuadra de 45 sobre de ella, encontrando las dos hipotenusas, es decir, los lados más largos de las escuadras. Entonces vamos a tratar de utilizar este juego de escuadras pequeño. Si no tuvieras la oportunidad de tener estas escuadras, vamos a utilizar el juego con el que estás dibujando tus vistas y el isométrico, pero puedes ir cubriendo con una hoja lo que ya esté dibujado para que no se vaya corriendo el grafito a todas las áreas que todavía no tengan dibujo. Entonces vamos a terminar de hacer nuestras cabezas de flecha, y después lo que haremos pues será empezar a dibujar las guías para empezar a hacer las cotas. Recuerda que las cotas es el valor numérico de la dimensión del segmento al que le estamos poniendo su medida. Todas las cotas tendrán que ir trazadas con guías, porque lo que vamos a hacer son números. Entonces recuerda que todas las letras y números en tus láminas de dibujo técnico deben de estar dibujados. Entonces estas guías las vamos a hacer también con calidad muy tenue. Vamos a dejar separación a partir de las líneas de acotación hacia la izquierda en el caso de acotaciones verticales, y hacia arriba en el caso de acotaciones horizontales. Estos números deben de medir 3 milímetros de altura y siempre deben de estar orientados en la misma posición de las líneas de acotaciones. Vamos a ir viendo cuál será la rotación correcta de estos números para que se puedan leer sin tener que estar girando el dibujo o tener que estarnos girando nosotros como observadores para poder entender esta información. Aquí es muy importante que verifiquemos la escala a la que estamos trabajando para que al momento en que pongamos estos números o estas cotas, pues las indiquemos con las dimensiones correctas. En este caso nuestra lámina la estamos haciendo a escala 1:1. Todas las vistas miden 6 centímetros, tanto de ancho como de altura y profundidad, por lo que no será difícil para nosotros hacer la acotación en esta ocasión. Estas cabezas de flecha que estamos dibujando las tenemos que hacer con calidad HB. De largo, estas cabezas de flecha deben de tener 3 milímetros, y para este trabajo escolar podemos medir una cabeza de flecha y las demás hacerlas de manera proporcional a esta primera que dibujamos. A partir de esa primera cabeza de flecha que hagas, ya será más fácil
que las líneas que dibujes se aproximen a esos 3 milímetros que deben de medir cada una de estas flechas. En todas las láminas que hagas tienes que invertir tiempo en hacer las cabezas de flecha con escuadras. No es válido que hagas estas flechas a mano alzada. Esto solamente lo podrás hacer pues cuando estemos haciendo láminas con esta técnica. Entonces hay que tratar de respetar las instrucciones que se dan para cada ejercicio, y en este caso pues todos los elementos tendremos que dibujarlos con instrumentos. Entonces pues vamos a ir viendo cómo van quedando las cabezas de flecha. Ya estamos en las cotas horizontales, y una vez que tengamos ya terminadas todas estas cabezas de flecha, pues procedemos a lo que te comentaba hace un momento: empezar a dibujar las guías para poder rotular todos los números que deben de llevar estas acotaciones. También es importante dibujar todas estas jambas en cada uno de los letreros que vayamos a colocar en nuestra lámina. Es decir, tenemos que rotular el nombre de las trazas, en este caso la línea de tierra abreviada con LT, la traza Y, la traza Z horizontal y la traza Z vertical. Recuerda que estas trazas Z no son dos líneas diferentes, son una misma línea que se juntan cuando estamos todavía haciendo las proyecciones en el primer triedro o sistemas de diedros. Por lo tanto, la línea tendrá que estar dibujada con la misma calidad. En este caso vamos a trazar las trazas Z y Y con una calidad media, es decir, con un lápiz 2H, y la línea de tierra es la que vamos a dejar como la traza más importante y la vamos a remarcar 4 veces con el lápiz HB. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengamos dibujadas todas estas mediciones con pequeños puntos, que sí las tenemos que hacer con el escalímetro para hacer las guías, únicamente vamos a dibujar las líneas en donde quepan los números con los que vamos a indicar las dimensiones. Serán líneas pequeñas, no hay que extenderlas de vista a vista, simplemente son pares de líneas cortas donde quepan los números que nos indiquen las medidas de cada segmento. Lo mismo ocurrirá cuando hagamos las guías para poner las trazas, los nombres de las trazas y el nombre de las vistas. Únicamente la guía con la longitud necesaria para colocar el dato que nos interesa. Y también es importante recordar que para empezar a hacer la rotulación de letras y números es recomendable utilizar el portaminas o lapicero, porque el tamaño de la mina nos permite tener una calidad, digamos, uniforme en todos los trazos de cada una de las letras y los números. Entonces esta mina de preferencia debe de ser con calidad HB, también puede ser con calidad B, y si no tuvieras la oportunidad de tener tu lapicero en este momento para hacer tu rotulación, pues tendrás que hacer las letras y los números con tu lápiz HB, pero estar afilándolo constantemente para que la calidad sea igual para cada uno de los trazos que estés realizando y no se vean las letras y los números borrosos o achatados o unos más anchos que otros. Hay que tratar de mantener la uniformidad en estos trazos de rotulación. Por eso es que estamos dibujando guías que nos van a dar la altura de cada uno de estos rótulos, y esta altura debe de ser también proporcional al ancho de las letras y los números. Esta calidad de trazo, recuerda, hay que hacerla con HB, y las guías siempre también las haremos con calidad muy tenue, muy clarita, que casi no se vea. Hay que trazar con 6H, y si tuvieras la oportunidad de tener un lápiz 7 u 8H, también podrías usarlo para hacer este tipo de trazos, porque realmente son muy necesarios, pero son trazos auxiliares que no se deben de notar mucho al momento en que ya quieramos ver el resultado final de nuestra práctica o nuestro ejercicio. Entonces, pues una vez que ya tengamos hechas todas las guías, vamos a colocar ahora sí una hoja blanca, o por lo menos que esté limpia, sobre lo que ya tenemos trazado
para que podamos estar desplazando nuestro brazo, nuestra mano con libertad y que esos rótulos nos queden bien dibujados. Entonces ve las diferencias que hay entre los trazos de las líneas auxiliares en la montea, de las envolventes respecto a las vistas y también las calidades de las líneas de referencia, de acotaciones, cabezas de flecha y estas guías que estamos haciendo para rotular. Cada trazo tiene una calidad y debemos de aplicarla según lo que ya habíamos establecido previamente. Entonces vamos a cubrir nuestro ejercicio, vamos a cubrir las vistas para empezar a hacer los rótulos correspondientes en cada uno de los casos, es decir, vamos a ponerle el nombre a cada una de las vistas, vamos a colocar el nombre de las trazas y por supuesto pues también cada uno de los números que nos van a permitir conocer las dimensiones de la pieza. Y pues una vez que tengamos terminada toda la rotulación de nuestras vistas, pues ahora también tenemos que hacer coincidir las caras inclinadas que dibujamos en el isométrico con las caras inclinadas que están dibujadas en la montea. Entonces, así como asignamos un rayado o ashurado en el isométrico, pues debemos de hacerlo en las vistas. Entonces vamos a terminar de hacer toda esta rotulación. Acuérdate que rotulación quiere decir dibujo de letras y números para pasar a lo que es el trazo de los rayados o ashurados para empezar a ver ya terminada nuestra lámina y terminar como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, rotulando el cuadro de referencias. Recuerda que en estos momentos es importante que resguardes principalmente tu salud. Por lo tanto, si no tuvieras esta hoja A3 con este cuadro de referencias que estamos utilizando con las siglas del Instituto Politécnico Nacional, puedes comprar un bloc que no tenga margen ni cuadro impreso y tú hacer este margen y el cuadro. Ya también tiene las dimensiones de este cuadro de referencias. O también pudieras trabajar sobre algún otro cuadro similar y tú adaptarlo para que contenga todos los datos de tu lámina. ¿De acuerdo? Entonces hay que cubrir nuestro dibujo en todo momento para que no se nos ensucie. Hay que ver cuál es el rango de acción de nuestra mano, de nuestro brazo, para que se pueda mover con libertad, pero que no vaya embarrando el grafito en todo lo que es nuestra lámina, porque la limpieza también es algo importante. Habla de la presentación de nuestro trabajo y si nosotros empezamos a correr el grafito, pudiera ser que la información ya no sea tan clara. Entonces pues vamos a dibujar uno por uno los números y cada una de las letras de los rótulos que deben llevar tanto las vistas como la sección donde está dibujado el isométrico. El isométrico también lleva datos. En el isométrico lo que tenemos que hacer pues es precisamente rotular la palabra isométrico y tenemos que dibujar una flecha que nos esté indicando cuál es la vista frontal, cuál fue la primera vista que el observador empezó a proyectar para crear este sistema de vistas en el primer triedro o también llamado sistema europeo. Esa flecha la debemos de hacer con calidad HB y la vamos a hacer también con una inclinación de 30 grados, es decir, paralela al eje Z. Vamos a indicar de forma abreviada BF para indicar cuál es la vista frontal. Y ahora, pues ya que tengamos acotadas las vistas, ya tengamos letreros y los nombres de las trazas, pues vamos a hacer el rayado en donde estén ubicadas las rampas que están trazadas en el isométrico, pero ahora en nuestro sistema de vistas. En este caso, las rampas pues se ven en las tres vistas, tanto en la vista frontal como en la vista lateral izquierda y la vista superior. Estos rayados tendremos que hacerlos con calidad muy fina, calidad 6H u 8H, y también debemos de tener cuidado al momento de estar desplazando los instrumentos, no arrastrarlos para no ensuciar todo lo que ya tenemos dibujado. ¿De acuerdo? Y ahora pues vamos a dar calidad a las trazas. Para la traza Y y para la Z vertical vamos a asignar una calidad con el lápiz 2H, es decir, una calidad media o intermedia.
Para la Z horizontal, pues también vamos a tener que asignar calidad con el lápiz 2H, y la longitud de estas trazas, si te das cuenta, en el caso de la traza Y es hasta el límite de la altura de la pieza, y en el caso de las trazas Z son un poco más largas porque ahí vamos a acotar lo que es la profundidad de la pieza. Entonces por lo menos debe de llegar al límite de la línea de acotación total. La línea de tierra también debe de tener el largo hasta la cota total, y esta línea de tierra la vamos a dibujar aplicando 4 veces el lápiz HB. Para finalizar, vamos a llenar el cuadro de referencias. Los datos para esta práctica son escala 1:1, acotaciones en centímetros, la fecha del día en que hagas tu práctica, los nombres de tus profesores o profesoras, por lo menos colocar el primer apellido de cada uno de ellos, tu nombre, que tendrás que rotular con tinta, es el único dato que va con tinta, el título de esta práctica es Sistema Europeo, el número de lámina o de práctica es la número 1, y también deberás rotular el número de tu grupo. Entonces con esto damos por terminada la práctica número 1 del curso de dibujo técnico 2.